Viriato, para mí es una honra, un privilegio, un honor presentar a este hombre de Dios, aleluya. Póngase de pie, hermano, vamos a recibirlo, aleluya. Él es el portador de la palabra, gloria a Dios. Y yo sé que él tiene una palabra, una revelación de parte de Dios profunda en esta noche, aleluya. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Dios. Pon la palabra en él, Señor, pon la revelación, Jehová, en el nombre de Jesucristo, Dios. Úsalo como tú sabes usarlo, Señor, con milagros, señales y prodigios para tu gloria, Dios. Oh Padre, declaro, Dios, que tu pueblo no se va vacío, Señor, que tu pueblo no se va hambriento, Señor, sino que se va, Padre, saciado de una palabra, Padre, una palabra que lo llevará al reino, Dios, que lo llevará, Padre, Espíritu Santo, con propósito, con visión, con discernimiento para tu gloria, Dios. Padre, úsalo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gracias? ¿Cuánto le piden a Dios que sea este hombre usado en esta noche? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Él está acompañado de su esposa, hermano. Lo vamos a presentar, aleluya. Gloria a Dios. Y para mí es tan un privilegio que sea él que presente a su esposa, aleluya. Gloria a Dios. Ay, ya viene aquí, gloria a Dios. Que bueno, ven, hermano, para que salude a la iglesia, aleluya. Ella es nuestra hermana Magda, gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Cuántas maravillas tiene el Señor. Cómo me encantan los testimonios. Yo me he gloriado hoy, como ustedes no se imaginan. Dios te bendiga. Me gustan los testimonios, es decir, fortalecen la fe. ¿Quiénes han salido bendecidos aquí? Los bendigo a todos. De corazón. Dios te bendiga, amado. Siéntense, amados. Se pueden sentar. Buenas noches. Le pido al Señor que los colme de bendiciones. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Del pastor Ernesto, de mi amado Diego, de cada uno de ustedes, los líderes, los miembros de esta iglesia, las visitas que hay aquí. Y yo me gozo cada vez que vengo a esta casa. La siento que es mi casa. Y cada vez que vengo la veo más hermosa. Para la gloria del Señor, los hijos de esta casa saben que lo mejor es para Jehová, nuestro amado Padre. Cuando me toca dar una palabra, siempre le pido al Señor una señal. Porque Dios me libre no llevar la palabra que Él tiene, sino que seamos sencillamente portadores de la palabra del Señor para la congregación, para que edifique la casa en este momento. Y yo venía para acá en un día muy lluvioso. Cuando nos iba, las cosas del Señor son tan hermosas que estaba lloviendo mucho en mi casa antes de salir, y mi esposa y yo estábamos terminando de aprestarnos y estaba lloviendo a cántaros. Y teníamos que salir para tomar el vehículo. Y cuando vamos a salir el vehículo, inmediatamente acampa. Nos montamos en el vehículo, inmediatamente nos botamos en el vehículo, empieza a llover a cántaros. Llegamos aquí y tampoco tuvimos ningún inconveniente. Y la gente piensa, las personas piensan que Dios no se ocupa. Dios se ocupa de las pequeñas cosas también. Porque cuando tú vas a hacer la voluntad del Señor, Él siempre está encima de nosotros. Estamos bajo las alas del Altísimo en la cobertura. Y yo cuando llego acá, sigo orando, pidiéndole al Señor dirección. Y entonces la sierva que está acá, llega hoy y empieza a alabar y a adorar. Y me prepara el terreno porque realmente ella puso el postre primero que la comida. Un aplauso para el Señor por ello. ¿Por qué digo que puso el postre? Porque ahora vamos a hablar sobre lo que el Señor quiere que esta congregación escuche para que sea edificada, pero la palabra se hace verdad a través de las obras, ¿correcto? Y la hermana lo que dio fueron testimonios, que es la palabra en funcionamiento, obrando. Así que gloria a Dios porque ha trabajado sobre esa sierva y porque la siga bendiciendo mucho más, sobre todo fortaleciendo su fe. Amén. Y van a entender por qué, porque el tema que vamos a tratar hoy es sobre
la multiplicación de los panes y los peces. O sea que vamos a hablar de milagros. Vamos a hablar de un milagro espectacular. ¿Por qué es especial? Porque es el único milagro que está reseñado en los 4 evangelios. Amén. Es el único que está en los 4 evangelios. Y es un milagro lo suficientemente amplio que cubrió muchas personas simultáneamente. Pero para poder entender la multiplicación de los panes y los peces, tenemos que conocer un poco lo que estaba pasando antes del momento en que el Señor se mueve al oriente, a Betsaida, al oriente del mar de Galilea. Y vamos a ver qué pasó. Y todo empieza en el Evangelio en Marcos, capítulo 6, versículos 7, 2 y 13. Dice: después llamó a los 12, este es el Señor Jesús, y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio, ¿qué les dio? Lo que dijo la hermana, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les dio autoridad. Aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús, pues tenemos una autoridad conferida por la presencia, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo para salvación y poder, que fue una promesa cumplida cuando Jesús se va de esta tierra, ¿ok? Resucita y nos dio esa promesa, ¿correcto? Y dice más adelante en el 2 y 13, dice: y saliendo ellos, los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y sanaban. Gloria a Dios. O sea que estos discípulos estaban en una jornada de sanidad, primero espiritual, porque el Señor se preocupa primero por la sanidad espiritual y después la sanidad física, ¿correcto? O sea que ellos vienen de una jornada extensa de ir caminando de 2 en 2, predicando las buenas nuevas, pero llevando también con autoridad que le había sido conferida milagros y prodigios y señales. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, posterior a eso, ya entramos en la palabra que nos ocupa hoy, que la vamos a leer en Marcos, pero también tenemos en Juan, tenemos en Lucas y tenemos en Mateo. Pero permítame que lo hagamos en Marcos. Sí, amén. Marcos 6, desde el versículo 30 al 44. Continúen conmigo, por favor. Entonces los apóstoles, 6, un momentico. Lo quiero leer directamente de la palabra, ¿ok? Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Quiere decir, ellos habían venido de esa jornada y se estaban juntando con Jesús. Jesús lo había recibido y ellos empiezan a contarle ¿qué? Todo lo que habían hecho, y lógicamente le estaban contando los milagros y prodigios que se habían realizado a través de ellos por el Espíritu Santo. ¿Estamos claros en eso? Ok. El poder de Dios estaba operando en ellos. ¿Estamos claros? Él les dijo, estoy en el 31, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. La compasión del Señor. Saben que ellos han estado en una jornada extensa, ¿verdad? Predicando el evangelio, hablando de la palabra, enseñando, haciendo milagros, y eso extenúa. Los que han tenido que hacer jornada saben que eso es así, ¿correcto? ¿Por qué? Porque también hay un desgaste espiritual también. Entonces, ¿qué normalmente hacía Jesús cada vez que tenía una gran jornada? Se retiraba, oraba. ¿Para qué? Para llenarse de nuevo de unción. ¿Estamos claros? Porque cada vez que el Señor, el Espíritu de Dios opera en nosotros, esa unción sale del cuerpo, pero tú tienes que volverte a cargar. ¿Estamos de acuerdo? Tú eres un vaso que te llenas, fluye y vuelves a llenarte. Amén. Ok. Entonces el Señor les dice, venid aparte en un lugar desierto y descansad un poco.
porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. ¿Estamos claros? Ahí se ve el desgaste. Pero ellos estaban haciendo ¿qué? La voluntad del Padre. Y cuando tú haces la voluntad del Padre, el Señor te cuida. El Señor se ocupa de las añadiduras. ¿Estamos de acuerdo? Ellos estaban con el reino de Dios y su justicia, y el Señor ocupándose, aún en la tierra, nuestro Señor Jesús estaba preocupado por ellos, porque era tiempo de descansar y de comer. ¿Correcto? Qué hermoso esto, ¿no? Porque a veces a veces interpretamos un Jesús que está muy allá arriba, pero que no está muy cerca de nosotros. Y no es así. Nuestro Señor está muy cerca de nosotros, viendo cada una de nuestras necesidades. Amén. En el 32 dice: y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Quiere decir, se retiran. No pueden estar en el medio porque no puede haber descanso. Tienen que retirarse, van a un lugar desierto, y el lugar desierto tiene que ver con soledad para poder concentrarse en una sola cosa, y es tener intimidad entre ellos e intimidad con el Señor. Amén. Ok. En el 33 dice: pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron con él, a Jesús. O sea, Jesús se estaba retirando con los discípulos y muchos lo vieron y empezaron a caerle atrás. Mira, ese es el que está haciendo milagros y prodigios. Yo voy a buscar el mío. Y empezaron a juntarse personas y personas y personas, porque ya lo de Jesús era hartamente conocido, era muy conocido ya. Después de este milagro, acuérdense que él le pregunta, más adelante le pregunta a los discípulos: ¿y quiénes dicen las personas que yo soy? Ellos dicen: algunos que tú eres Juan el Bautista, Elías, o alguno de los grandes profetas, Jeremías, o alguno de los grandes profetas. Y es cuando le pregunta nueva vez: ¿y ustedes? Porque ustedes son los que están conmigo. Una cosa es lo que la gente piensa ahí afuera de mí, y otra cosa son los que están trabajando íntimamente conmigo, a los cuales yo estoy enseñando, a los cuales estoy formando en las cosas del reino. Y es en ese momento que le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, gloria a Dios. Pero lo más hermoso de todo eso, y eso fue como un rayo de revelación para mí, fue que inmediatamente el Señor le dice: bienaventurado Pedro, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Quiere decir que para poder creer en Jesús, tenemos que la verdad tiene que ser revelada. Porque no hay forma que la lógica te permita entender las cosas espirituales, a menos que éstas hayan sido reveladas en nuestra vida. ¿Estamos claros? Por eso vemos en la palabra que debemos andar espiritualmente y no carnalmente, no naturalmente, para poder tener acceso a las cosas que son sobrenaturales, que son las únicas que están por encima de las leyes naturales. Y por eso la hermana arrebató sus 2 milagros, porque subió lo espiritual y operó la fe, y con la fe opera el poder de Dios. Amén. Gloria a mi Señor. Sigo en el 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Importante. En este evangelio, en este específicamente, se preocupa por resaltar que lo primero que tuvo el Señor fue compasión, pero compasión de sanidad física o de sanidad espiritual. Primero espiritual, porque eran como ovejas que no tenían un pastor, y se dedicó a enseñarles. Estamos hablando del milagro de los panes y los peces. Estamos hablando de un milagro
sobre un contenido natural de multiplicación, ¿correcto? Pero estamos hablando aquí de que la compasión del Señor está de acuerdo con su palabra, que es: ocúpate, preocúpate y ocúpate del reino de Dios. Buscas el reino de Dios y tu justicia y su justicia, y después las demás serán dadas como añadiduras. Quiere decir, primero tenemos que conectarnos con el Señor espiritualmente, para que los milagros que se operen a través de nosotros por medio del Espíritu Santo puedan salir y hacer la obra. Entonces tenemos que estar preparados espiritualmente. ¿Estamos claros? Pero Él se preocupa primero por la sanidad espiritual de todos ellos. Pero dice en el 35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo: el lugar es desierto y la hora muy avanzada. Vean claramente, sus discípulos se acercan a Él diciéndole: el lugar es desierto. Estamos hablando de un problema de logística, y la hora muy avanzada. ¿Ok? En el 36 dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Segundo, limitación económica. Estamos viendo dos limitaciones. Primero, la logística. No estamos en un sitio donde se pueda proveer. Segundo, es muy tarde para salir a proveer. Número dos, no tenemos con qué proveerle. Por lo tanto, despídelo para que ellos resuelvan su problema. Definitivamente, los discípulos, miren qué interesante, los discípulos en ese momento realmente manifiestan una compasión. ¿Cómo no? ¿O no? Manifiestan una compasión. Mira, los pobres tienen que estar cansados, hambrientos. Vamos a despedirlos, no lo extendamos tanto para que ellos puedan descansar y tomar alimentos. O sea, han mostrado una compasión. ¿Está claro? En lo eminentemente natural. Estamos viendo dos compasiones diferentes, ¿sí o no, hermano? Primero Jesús, su compasión espiritual, y luego aquí los discípulos están hablando de una compasión natural sobre la base de limitaciones. Pero ¿quién está hablando de limitaciones? Unos discípulos que acaban de llegar de una tremenda jornada de milagros y prodigios, y ahora de pronto les queda grande. ¿Qué pasó ahí? Sigamos leyendo. Respondiendo Él les dijo: denle vosotros de comer. ¿Están oyendo? Ustedes tienen compasión. Bien, provéanle. Esto es hermoso. ¿Y qué dijeron ellos? Y ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Yo me imagino diciéndole: pero Señor, te acabamos de decir que estamos en el desierto. Te acabamos de decir que es de noche. Te acabamos de decir que no hay dinero. Y entonces ahora quiere que nosotros resolvamos, cuando para poder darle una comida a esta gente necesitamos 200 denarios, que sabemos que un denario era un día, un jornal. O sea, era una cantidad importante de dinero. ¿Opera la fe ahí? Pero es interesante, fácil, ahora que lo estamos leyendo con esos ojos y con esta visión ahora mismo, ver la falta de fe. Pero ahora nosotros vemos muchas de las pequeñas cosas que hacemos día a día, y nosotros estamos obrando igual que ellos que están ahí. Gloria al Señor. Vamos a seguir, que todavía hay filete aquí. Vamos a ver. Y Él les dijo, el Señor les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. El Señor le está diciendo: muéstrame lo poco que tienes.
muéstrame lo poco que tienes. ¿Ok? Y al saberlo dijeron 5 panes y 2 peces. ¿Qué dice el Señor? Bueno, ¿eso es todo lo que tú tienes? Tráemelo. Tráemelo. Si eso es lo que tú tienes, a mí me parece suficiente. Gloria a Dios. Yo me imagino a esos discípulos diciendo: Señor, tú ves, 2 panes, 5 panecitos y 2 pececitos. Ni entre nosotros 2 eso da. Eso no va a dar. Aquí nos vamos a quedar todos con hambre. Pero el Señor le dice: tráigame lo que tú tienes. Lo poco que tengas, tráelo, que te voy a enseñar qué se puede hacer con lo poco que tú tienes. Porque lo poco que tú tienes no es lo que va a obrar. Lo que está allá arriba es lo que va a obrar sobre lo poco que tú tienes. Y les mandó en el 39 que hiciesen recotar a todos por grupos sobre la hierba verde. ¿Cómo así? Pensemos lo naturalmente absurdo que sería eso. Estamos hablando de lo natural, ¿correcto? Pero si te acabo de entregar 5 panes y 2 peces, tenemos como 5,000 personas que están en otro, lo vemos en el Evangelio, son 5,000, sin contar que ni mujeres ni niños, o sea que había más de 5,000 personas. Y me estás diciendo que lo empiece a agrupar. ¿Y qué le vamos a dar? Ahora, lo hermoso de todo esto es que en ningún momento revela la palabra que ellos dijeron: Señor, pero tú te estás volviendo loco. No, obedecieron. Sin preguntar, obedecieron. Segunda regla: no busques de dónde viene, sencillamente espera que viene. Y se recostaron por grupos, de 100 en 100 y de 50 en 50. Wow, esto es impresionante. Entonces tomó los panes, los 5 panes y los 2 peces. ¿Quién? Jesús. Los tomó, los tiene en sus manos. Y levantando los ojos al cielo, bendijo. Wow. Y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Wow. ¿Qué fue lo que hizo? Lo poco que tú y yo tenemos, lo ponemos en las manos del Señor. Ese es el mensaje. Tráeme lo que tú tienes, que en mí obrará el milagro. Gloria a Dios. Tráeme lo que tienes. Y luego que está en sus manos, lo bendijo. Quiere decir, no me voy a quejar por lo poco que tengo, sino voy a bendecir lo poco que tengo, porque todo lo que tengo viene del Señor. Y lo que en un momento determinado pudiera parecer poco, será mucho en las manos del Señor. Pero ¿a quién lo presentó en señal de bendición? A nuestro Señor. Los presentó al cielo. Jesús nos enseña que todo lo que tenemos, sea poco, sea mucho, sea nada, lo presentemos como en bendición para que sea bendecido por el Señor. Aún no tengamos nada, bendigamos por fe lo que no tenemos y estamos pidiendo al Señor. Porque lo que tú estás pidiendo al Señor en fe
si está de acuerdo a su voluntad, será hecho. Pero lo que mueve la mano del Señor es la fe. 1. 2. La obediencia. Y comieron todos y se saciaron. Señal de que el Señor provee a plenitud. El Señor no te deja, no te da insuficientemente. El Señor te da en plenitud. Por lo tanto, se saciaron. Se saciaron. Y primero, ¿quiénes comieron? Sus discípulos. Primero en el ámbito íntimo. Pero Él no se ha olvidado de aquellos que no están en su ámbito íntimo, sino también estaba pensando en los demás. Pero ellos tuvieron el privilegio, porque son sus colaboradores más cercanos. En esos 5,000 habían creyentes y no creyentes. Y sin embargo el Señor proveyó para todos. Pero los que están cerca del Señor tienen el privilegio de recibir primero. Gloria a Dios. Y recogieron de los pedazos, 12 cestas llenas. Tan hermoso. ¿Cuántos discípulos eran? Por lo tanto, le dio a cada uno para que pudiera ejercer la compasión con los demás. Quiere decir que el Señor no solamente te provee a ti, sino que te da suficiente para que a través tuyo llegue la gracia de Dios a los demás. Gloria a Dios. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Como 5,000 hombres. Sin contar, como ustedes saben, sin contar qué. Si no eran las mujeres y los niños, que ustedes saben que normalmente son una buena poca. Ahora, ¿cuál es el propósito de este milagro? Porque todo lo que está en la palabra de Dios tiene un propósito. Ese milagro se registra con un propósito. Porque el Señor hizo mucho más de esos milagros. Pero aquellos que fueron registrados y este que ha sido registrado en los 4 evangelios tiene un propósito importante de enseñanza y edificación de la casa. Primero, mostrar que nuestro Señor es compasivo. Nuestro Señor es compasivo. Claro que está siempre ocupado en las cosas de su Padre, pero es compasivo con aquellos que lo han aceptado y con aquellos que no lo han aceptado. ¡Wow! Revelado ahí, porque habían personas que no eran creyentes. Y lo dijo, y lo dice la palabra. Habían quienes no creían. Y sin embargo su compasión llegó a ellos. Pero aquellos que creen, va mucho más allá que la compasión del Señor. El Señor lo bendice sobremanera. Amén. Bien. Y dice, lo interesante de todo esto es que ustedes saben que después que esto pasa, que lo despacha, pero ya saciados, todos se van. Muchos de ellos no vuelven más. Pasó lo mismo que el paralítico de Betsaida. Llega el milagro, recibí lo que yo quería, que era en el mundo material resolver un problema en el mundo natural, y estoy de espalda y me voy y no vuelvo más. Jesús lo sabía.
Jesús lo sabía, y todo aquel que llegaba a Él le hacía el milagro. Siempre se preocupaba por su vida espiritual. Como lo decía, tú sabes cómo está tu caminar, no peques más. Pero sobre todo también preguntaba, ¿tú lo crees que yo lo puedo hacer? Probaba su fe, porque Dios obra a través de la fe. El poder de Dios obra a través de la fe. Por lo tanto, entendemos que uno de los propósitos de este pasaje es resaltar el amor y la gracia del Señor para toda la creación humana. Nuestro Señor ama su creación. Su gracia sobreabunda y son nuevas cada día. Los que hemos sido bendecidos porque nuestro Señor se ha revelado en nuestro corazón y hemos aceptado que Él mora en nosotros y que nuestro Señor Jesús sea el Señor de nuestras vidas, debemos reflexionar en eso, porque hay muchas criaturas del Señor que no lo han aceptado y por lo tanto no son hijos de Dios. No son aquellos, aunque el Señor pueda tener una compasión en un momento determinado, las promesas que están en las palabras no son para las criaturas, no son para los que no son creyentes. Las promesas que están en la palabra son para los hijos de Dios. Y todos los que somos bendecidos debemos tener esa misma compasión por llevar las buenas nuevas a aquellos que no conocen al Señor, para que pueda la palabra del Señor llegar a sus corazones, hacer la obra y que su misericordia los alcance y puedan ellos aceptar y volverse parte del pueblo de Dios. Porque eso era lo que nuestro Señor Jesús siempre se ocupó. Y el caminar de un cristiano en este mundo natural es trabajar para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nuestras vidas de poder llegar a la estatura del varón perfecto. Eso significa no que somos igual que Jesús, sino que tenemos que tener sus mismas preocupaciones. Esa compasión debe estar ahí. Ese hambre por la evangelización. Esa hambre para que aquellos que no conocen a Jesús puedan venir a sus pies y ser bendecidos. Pero quiero decirle algo para que no nos perdamos. Cuidadito si traemos y venimos a los pies de Jesús para utilizarlo para conseguir las cosas de este mundo natural solamente. Porque esos que estaban ahí, que habían creyentes y no creyentes, que no volvieron, también habían creyentes que no volvieron donde Él, porque habían recibido lo que ellos estaban esperando para el mundo natural. La bendición más grande, y lo repito siempre que me toca llevar la palabra del Señor, la bendición más grande que todos vamos a recibir, la recibimos como cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, que se llama la vida eterna. Lo demás es añadidura. En la medida que esas cosas que están en el mundo interfieren con nuestra relación con Dios, no van a llegar. Porque Dios se preocupa más por mi corazón,
por mi salvación que por aquellas peticiones que van a terminar siendo idolatría en mi vida. Nada, absolutamente nada puede estar por encima de mi relación con el Señor. Todos decimos amén. No lo oí. Amén. La segunda pregunta: ¿lo sabemos? Eso lo sabemos, lo entendemos, lo ejecutamos, obramos en consecuencia. Yo sé que toda esta gente que está aquí ama a Dios, porque si no se hubieran quedado en su casa con una justificación válida de que estaba lloviendo mucho, no pude tomar un vehículo, me iba a mojar y no vine al templo. Pero la palabra dice: esforzaos y sed valientes. Y ustedes arrebataron. Están aquí porque tienen hambre de Dios. Dios lo bendice. Y al final vamos a tener algo especial, porque es para aquellos que vinieron hoy que el Señor tiene algo especial. Otro de los propósitos del milagro era poner en relieve el contraste que había entre la clase de Mesías que el pueblo judío esperaba y la clase de Mesías que era nuestro Señor. Gloria a Dios. Sobre todo porque esto era en la época de la Pascua. En la Pascua se celebraba y se recordaba la liberación del pueblo judío de Egipto. Entonces fíjense que esto pasa en el momento de la Pascua, que se recuerda eso, pero también en ese momento el pueblo judío estaba bajo ¿qué? El yugo romano. O sea, no estaba libre. ¿Y qué es lo primero que, si ustedes siguen leyendo en los otros evangelios, como en Juan, decían que lo querían, después de eso querían, al otro día querían irlo a buscar para llevarlo como rey y ponerlo como rey? Porque ellos pensaban: este es el Mesías que tanto se ha profetizado y va a venir a hacer, como está haciendo tantos prodigios y milagros, este es el hombre que necesitamos para que lleve a el pueblo judío a las victorias que tuvo en el Antiguo Testamento. Y nos va a liberar de los romanos y vamos a ser aquel pueblo glorioso que fuimos en antaño. ¿O no? Eso es lo que ellos pensaban. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? Lo evadió. Se fue para no tener que hacer y permitir algo que pasa en muchos hombres de Dios. Hay promesas que nosotros tenemos. Señor Jesús tiene promesas claras que nos afectan a nosotros. Pero también nuestro Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, es Rey. Pero hay muchos hombres que servimos al Señor que a veces nos ofuscamos y buscamos una gloria temprana aquí en el mundo, o operando en el poder del Espíritu, y nos desvinculamos de la verdadera poder que es cuando estemos todos ante la gloria de nuestro Señor enfrente, cuando estemos frente a nuestro Padre en la eternidad. Y hay personas que se desubican en eso porque hay cosas de este mundo que atraen mucho, y en eso es que el enemigo es espectacular. Si no, léanse las 3 tentaciones de nuestro Señor. Con mucha astucia Satanás lo tentó 3 veces. ¿Se acuerdan?
Cosas que estaban muy cercanas de lo que el Señor iba a hacer y podía hacer, pero Satanás lo quería llevar por un camino de ruta corta. Y esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. La actitud de Jesús y sus enseñanzas no dejaban lugar a dudas de que su interés se enfocaba sobre las realidades espirituales y eternas, y que no estaba dispuesto a satisfacer indefinidamente sus deseos materiales del pueblo. ¿Oyeron? Dios se preocupa, nuestro Señor se preocupa por nuestra vida espiritual primero. La hermana ha recibido 2 sanidades y dio testimonio de 2 sanidades. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es natural. Sí, pero ¿qué fortaleció? Su fe. Su vida espiritual subió a otro nivel. Y solo ¿cómo puedo agradar a Dios? Con la fe. ¿Sin fe qué? Entonces este caminar es fundamentarse en la fe. La fe va a obrar prodigios, milagros y señales, pero también va a agradar a nuestro Señor cuando operen a través de nosotros. Amén. Entonces tenemos que ocuparnos de crecer espiritualmente, de madurar espiritualmente. Y la madurez espiritual está directamente proporcional al ejercicio de la fe. Madurar no es conocer mucha palabra. Madurar es tener una intimidad con el Señor. Madurar es que usted pueda tener un diálogo con el Señor. Por eso, cuando mi amado hermano Diego decía a sus discípulos, mis amigos, ese es el diálogo que tú puedes tener con nuestro Señor cuando llegas a ese nivel de intimidad con Él, donde tú puedes abrir tu corazón, hablar con Él sin cortapisas, poder estar ante la presencia de Dios. Y hoy digo yo, qué bendecidos somos. En el Antiguo Testamento el pueblo no podía tener esa intimidad con el Señor. Usaba los profetas y los principales sacerdotes entraban una vez al año al lugar santísimo, amarrado con una cuerda, porque si estaba en pecado y moría ahí adentro, había que sacarlo porque nadie podía entrar. Y cuando nuestro Señor Jesús, gloria a Dios, muere en la cruz, se rompe el velo y nosotros podemos entrar al lugar santísimo. Gloria a Dios. ¿Usted quiere un milagro más grande que ese para nuestras vidas? El milagro de poder ser amigo del Señor, de poder tener esa intimidad con Él, de poder tener gozo y paz en mi corazón independientemente de la tormenta. El mundo se puede estar cayendo alrededor de nosotros y nosotros poder estar en paz, porque sabemos que estamos bajo la cobertura del Altísimo. Y pedimos más. Un aplauso para mi Señor amado. Realmente lo que el Señor estaba probando era la fe de sus discípulos también. Por eso el Señor en esas etapas les dice, hay que alimentarlos, hay que darle comida a esa gente. A los discípulos que acababan de venir de una jornada de ver el poder de Dios.
¡Wow! Pero cuando el Señor le dice, vamos a alimentarlos, ¿cuál fue la debilidad de ellos? Ellos consideraban que podían hacer pequeños milagros. Sanar a un enfermo. Milagros pequeños. Cuando vieron 5,000 personas, no entendieron que el tamaño del milagro es proporcional a la fe que tú tienes. Mientras mayor es tu fe, mayor es tu milagro. Realmente el problema de los discípulos era que se estaban enfocando solamente en la situación, en la limitación, carencia, logística, económica. No tenemos dinero para proveer, no tenemos forma de conseguir los alimentos. Se enfocaron en el problema. No se enfocaron en quien resuelve los problemas. Nosotros, hijos de Dios, debemos enfocarnos en quien resuelve los problemas. Cuando es de salud, donde termina el médico, empieza el Señor. Recuerden siempre que los milagros, prodigios que vamos a recibir es para que se vea la gloria de Dios y pare de contar. Yo profetizo que esa sierva va a ver muchos más milagros. ¿Saben por qué? Porque vino al altar a honrar al Señor. Vino al altar a darle la gloria al Señor. Vino al altar a testificar el gran poder de Dios. Y cuando tú testificas sobre el poder de Dios en tu vida, más poder va a fluir sobre tu vida. Porque lo que se está viendo es la gloria del Señor. Si tú quieres que el poder de Dios fluya a través de tu vida, tienes que hacer dos cosas fundamentales: creer, obedecer, y tercero, testificar. Porque Dios obra para que se vea su poder, para que aquellos que no creen, crean cuando es revelado. Amén. Así que la fe de los discípulos estaba siendo probada. Después de eso, el Señor les dice: bueno, no hay forma de resolver, resuélvanlo ustedes. O sea, otra cosa que nos pasa es que muchas veces llamamos a Diego: hermano Diego, venga, vamos a orar por esta hermana que necesita una sanidad. ¿Por qué? Porque me siento incapaz. Diego tiene mucha unción, yo no la tengo. Somos arrendatarios de la unción de otro. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que cada uno de ustedes sea un instrumento precioso en sus manos para que opere el poder de Dios. Segundo, son ustedes, le dice el Señor, ustedes alimentanlo. Señor, nosotros no podemos.
No podemos hacerlo. Cuando tú piensas en limitaciones, la estás creando. En la vida espiritual, cuando tú dices no se puede, estás cerrándole la puerta al Señor. No hay nada que el Señor no se pueda. Levantó muertos. Yo le voy a dar un testimonio. Wow. Hace una semana, antes de esto, tengo que decirle que yo le preguntaba, Señor, yo he visto milagros, sí, he visto milagros en la iglesia, pero no he visto nadie resucitar. Yo no sé, tú estás resucitando gente, pero no lo he visto, Señor. Pasa tiempo. Finalmente fuimos, un grupo de la iglesia central, tuvimos el privilegio del Señor que nos llevó a la Tierra Santa. Fuimos a Israel 13 días. Tuvimos 9, ¿verdad, mi amor? 9. Y andamos un grupo de 70 personas. Andaban varios pastores, entre esos una pareja de un pastor que es puertorriqueño, mi amor, dominicano, pero vive en Miami, tiene una iglesia en Miami, de hace muchos años, tiene un ministerio. Y llegamos al Jordán, tuvimos el privilegio de rebautizarnos en el Jordán. Gloria a Dios. Y es un sitio que es como un pequeño, unas cuantas escalones, es como una grada de un bleacher de eso del play. Y entonces está el río ahí afuera, ahí al frente, que es un lugar donde la gente va y se bautiza, ¿no? Estamos sentados, gloria a Dios. Mi esposa y yo estamos sentados acá. Hay otro escalón aquí atrás. Y exactamente atrás de nosotros, en el siguiente escalón, estaba el pastor, ese pastor. Anterior a ese sitio donde nos paramos, porque cada uno de los sitios que nos parábamos se hacía una prédica sobre el lugar. Aquí pasó esto y se tomaba la palabra y se hacía una prédica. Y yo había hecho esta misma prédica exactamente antes de ir a ese lugar. Y resulta que en medio del bautismo, mi esposa está aquí, la persona dijo, ay Dios, fue, ¿qué dijo mi amor? Ay Dios, y vomitó y se fue para atrás. En ese momento se fue, viró los ojos y se fue para atrás. Todos nos acercamos a orar. El pastor Pedro estuvo a la derecha, a la izquierda, y lo agarró en la mano. Todos orando, intercediendo. Lo llamó una vez, 2 veces, y la tercera le dijo, ¿cómo era que se llamaba él, mi amor? Diego. Bueno, se llamaba Diego. O sea que tú también, el Señor tiene algo para ti. Diego. Llamaron, había dejado de respirar. Diego, levántate. La tercera vez. En ese momento abrió los ojos y se incorporó. Después en el día no pasó absolutamente más nada. Después se levanta, todo bien. Durante el día, porque eran jornadas largas de un sitio para otro, parece que yo tenía un virus, dice él. Parece que yo tenía un virus estomacal. Todo eso fue ese día. Como a los 2 días, al final del viaje, nos reunimos todos para hacer testimonios, o sea, para hablar de la experiencia. Y él se levantó y dio un testimonio. Dije, yo tengo que confesar que me lo dijo mi esposa
Yo salí de este mundo en ese momento. No, ya no estaba pensando en que había sido algo en el estómago, sino que el Señor le revela que Él definitivamente operó un milagro sobre su vida. Y para nosotros, para mí, se lo digo honestamente, es una revelación de que Dios hoy está resucitando muertos. Sigue y le dice a ellos: ustedes denlo, es una prueba. En ese momento el Señor está probando a los discípulos. Nosotros, Señor, ustedes denle de comer. El Señor nos prueba nuestra fe. ¿Qué pasa cuando prueba nuestra fe y nosotros fallamos? Si es su propósito, el milagro va a pasar. Lo único que no va a pasar a través de ti. Porque la gloria de Dios se va a ver siempre. Cuando opera sobre tu vida, eres bendecido más que bendecido. Pero tú no eres el objetivo. Tú eres el medio. Y no nos olvidemos de que somos el medio, para que la vanagloria no se apodere de nuestras vidas. Porque aquello desechado, menospreciado, es lo que Dios usa con poder, para que nadie se jacte del poder de Dios. Y viene la prueba. En cada momento Dios está buscando si existe en nosotros una fe genuina, capaz de sostenerse frente a las variadas circunstancias de la vida. Y el propósito de Dios es probar. Al probar nuestra fe es el de ayudarnos a crecer, a madurar y a desarrollarnos espiritualmente. Amén. Wow. Dice Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. ¿Cuántos están llamados a conforme a su propósito aquí? Gloria a Dios. Lo otro son los ridículos recursos que tenían los discípulos en ese momento. Lo poco. Dios toma lo poco que tú tienes. Ni siquiera ellos lo tenían. Era un joven que tenía los 5 panes y los 2 peces. Ni siquiera los discípulos lo tenían. Y no busca lo que haya, que yo voy a obrar sobre lo que haya. Quiere decir, Dios obra el milagro sobre lo poco que tú tienes en las manos. Amén. Finalmente, ellos mostraron la obediencia a hacer exactamente lo que el Señor les dijo que hicieran en la parte logística de organización. Y en las manos del Señor se multiplica. Porque al final, Dios, cuando Él lo presenta, dice: el Señor es el que multiplica las cosas. El Padre que obra el milagro, vamos a bendecirlo y a considerarlo como ya hecho. La enseñanza es poderosa. Y por eso hay que pensar que el propósito de un hijo de Dios es que el poder de Dios obre a través de nosotros. Yo quiero finalizar con que aquellos que quieran, yo quiero orar por aquellos que quieren que el poder de Dios obre en sus vidas, se me pongan aquí delante. Yo quiero que hagamos una oración de fe para que el poder de Dios... Venga Diego, por favor, para acá, por favor. Recuerden,
Si tú crees, será hecho. Si tú crees, será hecho. La oración que vamos a hacer es una oración de fe.